Sí, sí, sí. Sí. Sí, ya sé. Bueno, buenas tardes, yo soy Abril, soy del equipo 7 y voy a exponer el tema de corteza cerebral. Bueno, primero que nada, la corteza cerebral es la sustancia gris que cubre cada hemisferio cerebral y se estima que contiene aproximadamente 10.000 millones de neuronas. Miren, la corteza cerebral es toda esta sustancia gris que está aquí y cubre a los lóbulos cerebrales. Se estima que aproximadamente el grosor de la corteza cerebral varía entre 1.5 y 4.5 micras. Y la corteza cerebral, al igual que la sustancia gris de otros lugares del sistema nervioso central, consta de una mezcla de células nerviosas, fibras nerviosas, neuroglía y vasos sanguíneos. Y bueno, la corteza cerebral está constituida por 5 tipos de células, que son las células piramidales, las células estrelladas, las células fusiformes, las células horizontales de Cajal y las células de Martinotti. Y miren, en esta imagen están las 5 células que les acabo de mencionar. Aquí de este lado, en color rojo, tenemos a las células piramidales, que la mayor parte de estos cuerpos celulares tienen una longitud de entre 10 y 50 micras. También existen algunas células piramidales que son de gran tamaño, que se les llama células de Betz, y tienen un cuerpo celular que puede llegar a medir hasta 120 micras. Después de este lado, en color negro, tenemos a las células estrelladas, que también se denominan como células granulosas. Y se les denomina así por el tamaño pequeño que tienen. Son poligonales y sus cuerpos celulares tienen un diámetro de alrededor de 8 micras. Después, aquí en color como azul cielo, tenemos a la célula fusiforme y tienen un eje largo vertical hacia la superficie y se concentran sobre todo en las capas corticales más profundas, que en un momento les voy a hablar sobre las capas de la corteza. Ahora, aquí de este lado arriba está como en color cafecito, está la célula horizontal de Cajal. Este tipo de células son pequeñas, son fusiformes y como su nombre lo dice, tienen orientación horizontal y se encuentran en la mayoría de las capas de la corteza. Y ya por último, aquí abajo, está como en verdecito, son las células de Martinotti. Estas células son pequeñas, multipolares y se localizan en todos los niveles de la corteza. Ahora voy a hablarles sobre las fibras nerviosas. Y las fibras nerviosas de la corteza cerebral se organizan de dos maneras, radiales y tangenciales. Las fibras radiales se dirigen en ángulos rectos hacia la superficie cortical y las fibras tangenciales se dirigen hacia la superficie cortical y son en su mayor parte ramas colaterales y terminales de las fibras aferentes. Y las fibras tangenciales se concentran principalmente en las capas 4 y 5, que se denominan como bandas de Bailey, externas e internas. Y bueno, aquí en esta imagen les muestro las conexiones neuronales de la corteza cerebral con las fibras aferentes y eferentes. Aquí las líneas de color azul son las fibras corticales aferentes y las fibras de color rojo son las fibras corticales eferentes. Ahora voy a hablarles sobre las capas de la corteza. Y bueno, la corteza cerebral se divide en 6 capas, en las que se distinguen por el tipo, la densidad y la organización de las células. La primera capa que tenemos aquí arriba se le llama capa molecular o también se puede llamar como capa plexiforme. Es la capa más superficial de la corteza y está formada principalmente por una red densa de fibras nerviosas que están orientadas de manera tangencial. Y bueno, en estas células se pueden observar principalmente las células piramidales, en esta capa se observan a las células piramidales, a las células fusiformes, las células estrelladas y a las células de Martinotti. Después, aquí la segunda capa es la capa granulosa externa. Y esta capa contiene un gran número de pequeñas células piramidales y células estrelladas. Después, la tercera capa, que es esta de aquí, es la capa piramidal externa. Y esta capa está formada principalmente por células piramidales
cuyo cuerpo aumenta desde el límite superficial hasta los límites más profundos de la capa. En cuarto lugar, aquí abajo tenemos a la capa granulosa interna. Y esta capa está formada por células estrelladas que están dispuestas de manera compacta con una elevada concentración de fibras organizadas de manera horizontal, que en conjunto se denominan como banda externa de Baillargeon. Después, en la capa número 5 está la capa ganglionar, o también llamada como capa piramidal interna. Y esta capa contiene células piramidales que son de tamaño grande o intermedio, que se le conocen como células de Betz. Y las células piramidales y las células de Martinotti se encuentran dispersas en esta capa. Y aquí a las células que están dispersas forman a la banda interna de Baillargeon. Y ya como última capa, que es la capa número 6, tenemos a la capa multiforme, que también se llama como capa de células polimorfas. Y aunque la mayoría de las células son fusiformes, muchas de ellas son células piramidales modificadas cuyo cuerpo celular es triangular u ovoide. Y en esta capa podemos observar principalmente a las células de Martinotti, que están aquí abajo. Ahora, las variaciones de la estructura cortical, debemos reconocer que no en todas las áreas de la corteza cerebral se van a poder observar las 6 capas, las que les acabo de mencionar. Y en las áreas en las que no se pueden encontrar las 6 capas básicas se denominan como heterotípicas respecto a la mayor parte de las áreas que son homotípicas y que estas sí poseen las 6 capas. Ahora, las áreas homotípicas pueden dividirse en 2 tipos, en las de tipo granuloso y las de tipo agranuloso. Bueno, en el tipo granuloso, las capas granulosas están desarrolladas y contienen células estrelladas de compactación muy densa. En consecuencia de esto, las capas 2 y 4 están bien desarrolladas, mientras que las capas 3 y 5 no lo están. Y bueno, en la corteza de tipo agranuloso, las capas granulosas están mal desarrolladas, de manera en que las capas 2 y 4 pues, prácticamente no existen. Y las células piramidales de las capas 3 y 5 están distribuidas de manera compacta y son muy grandes. Y ya sería todo de mi parte sobre la corteza cerebral. Muy bien, ¿alguna pregunta que tengan para Abril? Prende tu cámara, Abril. Sí, voy. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta para Abril. Sí, Doc, dígame. A ver, Abril, ¿en qué capa de la corteza cerebral son características las células horizontales de Ramón y Cajal? En las capas 4 y 5, que se denominan como banda externa y banda interna de Baillargeon. ¿Qué, Abril? ¡Qué barbaridad! Te pregunté una facilita, Abril. De sexto de primaria. ¿Dónde están las capas de las células de Santiago Ramón y Cajal? A ver, grupo, a ver si le pusieron atención a Abril, ella lo acaba de decir. A ver, Silvestre. En la capa 1, la capa molecular. Claro, en la molecular son características ahí las células, son las únicas células que no están dispuestas de manera vertical. Son las únicas células que están dispuestas de manera horizontal. Y conectan una zona cortical con otra zona cortical dentro de la misma corteza cerebral. Ay, Abril, si era la más fácil de todas. ¿Cómo que la 4? ¿Cómo que las bandas? Las bandas de Baillargeon son bandas o compactas de fibras nerviosas atravesadas o
tangenciales, que van paralelas a la superficie de la corteza cerebral. ¿De acuerdo? Y las radiales son perpendiculares a la corteza. ¿Sí sabe lo que es perpendicular y lo que es paralelo? Sí. Si no, pues entonces No, es otro nivel el que tenemos que regresarte a abrir. Bueno, las fibras radiales están así. Esta es la superficie de la corteza. Las fibras radiales están así, perpendiculares a la corteza. Y las fibras tangenciales o paralelas están así, en la misma dirección de la superficie cortical. ¿Ok? Bueno, entonces, a ver, Abril, dime, ¿cuál es la capa ganglionar? Capa ganglionar. es la número 5. ¿Y qué características celulares tiene ahí? ¿Qué Principal- células pues tienen ahí? Ajá, las células piramidales y las células fusiformes, Células piramidales, ¿qué? que son denominadas como células de Betz por su gran tamaño. Eso, son células de Betz o células piramidales gigantes. ¿Cuánto miden esas células piramidales gigantes? Aproximadamente 120 micras. Ok, y las piramidales no gigantes, que son las normales, ¿cuánto miden aproximadamente? Alrededor de 20 a 30 micras más o menos, imagínense, 20 a 30 micras contra 120 micras, por eso se les llaman células, eso es el cuerpo de la neurona, eso es lo que mide el cuerpo de la neurona. Entonces, por eso se le llaman piramidales gigantes. ¿Y por qué se llama capa ganglionar? Por el tipo de células que tienen y porque ay, solo sé que por el tipo de células que tienen y porque forman a la banda interna de Bailey. No es cierto, Abril. No es cierto, están diciendo mentiras. Se llaman ganglionar, perdón, porque a las células gigantes de Betz también se les llamó algún tiempo gangliones. Entonces, como esa capa, la quinta capa, que es la piramidal interna, estaba repleta de esas células de los gangliones, por eso se le llamó células ganglionares o células gigantes de Betz. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces por eso es que se le llamó así a esas células. Ahora, tú misma dime, ¿en qué capa de la corteza cerebral se encuentran las células de Martinotti? Principalmente en la capa número 6. En las 6, muy bien. ¿Y dónde se encuentra la banda externa de Bailey? En la capa número 4. ¿Qué nombre recibe la capa número 4? Capa granulosa. ¿Tú dices el tema de corteza? Sí. Entonces debes de saber que tienes una capa granulosa interna y otra capa granulosa externa. Y debes de decirme cuál es. Es la número 4 es la capa granulosa externa. Mentira. ¿Ves cómo no te la sabes, Abril? Si no te la sabes para ahorita, que es tu tema, que estás exponiendo, imagínate cuándo te las vas a aprender. Cuando les diga, ya mañana es el examen, entonces te vas a poner a estudiar todo esto, Abril. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Estudiar más. Eso, ponerte a estudiar y no nada más hacerte pato todos los días. Tienes que ponerte a estudiar. Y eso es para todos, tienen que ponerse a estudiar. ¿Ok? Bueno, esas son las capas de la corteza cerebral. ¿Alguna duda o pregunta para Abril? Si no hay preguntas, ¿quién continúa o quién sigue? Continúo yo, doctor, con el mapa de Brodmann. A ver, Daira, ahora te toca a ti. Enciende tu cámara, Daira, y presenta tu pantalla, por favor. Vamos a escucharte. Esperamos una plática magistral.
Ya vi mi pantalla. ¿Me veo yo? No, está tu foto nada más. No, no. Y Es la que tengo pantalla se ve. la cámara prendida. Pero La mi pantalla pantalla se sí se ve. ve. La La pantalla. pantalla se ve Se ve negra, solamente amiga. negro. ¿Mande? Se ve negra tu pantalla. Se ve negro. ¿Ya se ve o todavía no? Ya se ve. No, Ya como ya se ve. no, ya no. No, ya se volvió. Se puso negro. ¿Ya? ¿O todavía no? Ya. Ahora sí, ya. Ah, ok. ¿Ya, verdad? Sí, ya se ve. Sí, ya. Bueno, no, mandé, no los escucho, creo que está mal mi internet. No se ha presentado, Pero digo, bueno, se ve chiquito. lo voy a empezar. Mi nombre es Daira Claret Duarte Leal, soy del equipo 7 y yo les voy a hablar sobre las áreas de Broadcom. ¿Todavía no? No, no cambia, compañera. ¿Ya ven o todavía no? Todavía no. ¿Y ahora? ¿Ya cambié de diapositiva? No, compañera. Se quedó No, trabada sigue tu igual. pantalla. ¿Quieres deja de presentar y vuelvo a presentar para ver si se vuelve a ver? Me parece que es mi internet, permítanme. ¿Ya se ve? Ya se ve, compañera. Ok. Ya ahora sí, ¿verdad? Se ve chiquito. Bueno, mi nombre es Daira Claret Duarte Leal. ¿Mande? Soy del equipo 7 y yo les voy a hablar sobre las áreas de Broadcom. ¿Sí cambió de diapositiva o todavía no? No, compañera. No. Se trabó de nuevo tu pantalla. Dale en el librito. Pero ¿en dónde se...? Ya le dio a presentar, pero tarda mucho en presentar. No se está presentando, de hecho. Pero a mí me sale que ya estoy presentando. Pero aquí se ve que estás en la primera Es que no diapositiva, cambia. pero sale en chiquita. Permítame. Cuando presentes, dale en el librito, no le des en presentar en pantalla completa. ¿Ya ven? No estás. ¿O todavía no? Apenas se está empezando a proyectar, compañero. Ya se Ya ve. se ve. Ya. A ver, voy a ver si... ¿Me dicen cuando ya...? ¿Y si cambió? Sí cambia. Ya cambió. ¿O todavía no cambia? Ya cambió, compañera. No cambió. Bueno, continúo. Gracias. Bueno, continúo.
¿Qué son las áreas de Brodmann? Les voy a explicar lo que son las áreas de Brodmann y les voy a dar un poquito de su historia. Bueno, se dice que a principios del siglo XX, el neurólogo alemán Corbinian Brodmann definió las 52 regiones diferenciadas presentes en la corteza cerebral de humanos y primates, que parecían tener una morfología y organización celular diferente. Los estudios realizados por Brodmann crearon un mapa de la corteza que incluye los 5 lóbulos de cada hemisferio cerebral, que es el frontal, el parietal, occipital, temporal e ínsula. De esos les voy a hablar ahorita un poquito más adelante. Entonces, pues se dice que las áreas de Brodmann son una región de la corteza cerebral definida con base a su citoarquitectura. Y la citoarquitectura de la corteza cerebral pues es la disposición de los somas de las neuronas que constituyen la corteza cerebral. ¿Sí cambió? Sí, cambió. Sí. Bueno, mi compañera Abrila acaba de hablar un poquito de la corteza cerebral y yo les voy a decir, voy a hablar sobre el telencéfalo, que es donde se dividen los 5 lóbulos. Bueno, se dice que la corteza cerebral corresponde a la capa más externa del cerebro, compuesta por sustancia gris, que son los cuerpos neuronales. Y pues tiene 2 partes que corresponden al telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo corresponde a los hemisferios cerebrales y cada hemisferio se divide en los 5 lóbulos, como ya los mencioné, que es el... ¿Ven mi cursor? Sí, se ve. Sí. Okay, que es el frontal, el parietal, occipital, pues temporal e ínsula. Yo les voy a hablar de las áreas de Brodmann respecto a cada lóbulo. Entonces voy a empezar con el lóbulo frontal. El lóbulo frontal, que es este que tenemos aquí, está localizado en la parte anterior del cerebro y es el lóbulo más desarrollado en el ser humano. En este se encuentra el área de Broca, que está encargada de la producción lingüística y oral. También se dan los movimientos de los órganos fonoarticulatorios y pues este lóbulo contiene las áreas que vemos aquí. Bueno, ahorita se las voy a explicar una por una, que es el área 4 de Brodmann o motora primaria, el área 6 de Brodmann, el área premotora, el área motora suplementaria, área 44 y 45, o como ya dije, área de Broca, área 8 de Brodmann o área de movimiento de los ojos, área 9, 10, 11 y 12 de Brodmann o asociación prefrontal. Bueno, vamos a empezar con el área 4 de Brodmann, que está ubicada aquí, espero si se ve en el cursor. Esta pues está ubicada en el lóbulo frontal, en el giro prerolándico presental. Esta área controla los movimientos de la musculatura voluntaria del lado contralateral del cuerpo. También los movimientos voluntarios delicados y de mucha precisión por intermedio de los diferentes músculos esqueléticos del cuerpo que son efectores. Su lesión puede producir parálisis o debilidad en el lado contralateral del cuerpo. El área 6 de Brodmann, o también conocida como área premotora, pero ahorita les voy a explicar sobre el área premotora y suplementaria. Bueno, el área 6 de Brodmann se ubica en el lóbulo frontal anterior a lo que sería el giro prerolándico o presental, así como se muestra aquí en la imagen. Esta se divide en 2, que es, como ya lo dije, el área premotora y el área suplementaria. Esta interviene en la planificación y programación de movimientos voluntarios, coordinados y complejos. También participa en el control de movimientos y programa la activación del área motora primaria. Esta área juega con un papel importante en funciones motoras, de lenguaje y de memoria, incluyendo el reír, sonreír, nombrar objetos, memoria de trabajo, atención a voces y lectura de labios, etc. Su lesión puede producir afasia o apraxia. La apraxia es la dificultad para hacer movimientos coordinados y la afasia es el trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de comunicación.
Bueno, el área premotora y el área motora suplementaria. El área premotora, que es esta que tenemos aquí, su función es coordinar los movimientos voluntarios como la escritura. También organiza los movimientos en los que intervienen estímulos visuales, táctiles y auditivos. Y esta área trabaja en conjunto con el área 8, 44 y 45 de Brodmann. Y el área suplementaria que tenemos aquí, esta trabaja solamente en conjunto con el área 8. Este interviene en la realización secuencial de los movimientos complejos relacionados con la memoria motora, como la elevación del brazo contralateral, rotación de la cabeza, cuello y ojos. Área 8 de Brodmann, o también conocida como área de movimiento de los ojos. Bueno, esta tiene, pues su nombre lo dice, esta tiene la función de controlar los movimientos oculares y de los párpados. Su estimulación produce desviación conjugada contralateral de los ojos. Y pues su localización está en el lóbulo frontal anterior a la corteza premotora, o lo que sería también el área 6 de Brodmann. Y es esta que tenemos aquí. ¿Siguen viendo mi cursor? Sí, ¿verdad? Sí, compañero. Sí, sí. Ok, gracias. Bueno, área 44 y 45 de Brodmann o área de Broca. Estas están ubicadas en la tercera circunvalación frontal del hemisferio cerebral izquierdo bueno, en algunos casos excepcionales se encuentran en el hemisferio derecho. Estas áreas representan el centro motor de la expresión verbal, del lenguaje articulado o de la expresión del lenguaje oral. Estas áreas también reciben impulsos del área de Wernicke. Y una lesión en estas áreas puede producir la imposibilidad de hablar o articular palabra. En área 9, 10, 11 y 12 de Brodmann o asociación prefrontal. Son estas que se encuentran aquí. Estas cumplen funciones de planificación de secuencias y patrones de movimiento. También regulan la atención y por consiguiente se relaciona con la memoria y la inteligencia. Asimismo, también intervienen en el carácter y la efectividad. También se relacionan con procesos mentales superiores como la voluntad, la sociabilidad, la ética, la moral y el razonamiento. Su lesión puede producir cambios en la personalidad, se vuelven menos creativos. Se dice que también pueden tener conductas inapropiadas o inestabilidad emocional. Las áreas 9 y 10 tienen papeles significativos en la codificación y la recuperación de la memoria. Y el área 10 de Brodmann también está involucrada en estímulos sensitivos y me parece que en el uso del lenguaje. Bueno, continúo con el lóbulo parietal. Es que se encuentra aquí. Bueno, el lóbulo parietal está localizado en la zona que recae bajo el hueso parietal. Se trata de la zona cerebral que está encargada especialmente de recibir las sensaciones del tacto. Sí se ve, ¿verdad? Mi cursor todavía. Sí. Ajá, del tacto, calor, frío, presión, dolor y coordinar el equilibrio. Cuando se lesiona este lóbulo, causa insensibilidad y puede alterar las sensaciones en el lado opuesto del cuerpo y el desequilibrio. La lesión, leí que la lesión del lado izquierdo puede dar trastornos de lenguaje o la dificultad para leer y dificultad para realizar algunos cálculos matemáticos. Este lóbulo contiene las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann o área sensitiva primaria, áreas 5 y 7 de Brodmann o área sensitiva secundaria, el área 39 de Brodmann o giro angular, el área 40 de Brodmann o área sensitiva terciaria, el área 43 de Brodmann o área del gusto.
El área 1, 2 y 3 de Brodmann, o área sensitiva primaria, esas están ubicadas, pues como ya lo repetí, en el lóbulo parietal, en la circunvalación parietal ascendente poscentral. Ya. Estas se encargan de recibir las sensaciones táctiles del lado colateral del cuerpo. Y es denominada también el área sensorial somática y visceral. En ellas terminan todas las vías sensitivas conscientes como el tacto, el dolor, la temperatura, postura y la vibración. ¿Ya cambió de diapositiva? No. No, compañera. Ya. Ok. Bueno, área 5 y 7 de Brodmann, o área sensitiva secundaria. Estas están ubicadas detrás del giro procentral y se encargan del reconocimiento de los objetos mediante el tacto discriminativo. Son esas que tenemos aquí. También permite la percepción de la forma, tamaño y textura de los objetos a través del tacto, como ya lo repetí. A este proceso de reconocimiento táctil de los objetos se denomina estereognosia. Área 39 de Brodmann, o giro angular. Bueno, esta tiene conexión entre los centros del lenguaje y la corteza visual. Se relaciona con la lectoescritura y su lesión puede producir falta de reconocimiento de las partes del cuerpo, que es somatognasia. Área 40 de Brodmann, o área sensitiva terciaria, perdón. Bueno, esta está en el giro de Hirsch, creo que sí se pronuncia así, que está situado en el labio inferior de la cisura de Sibio, que es este que tenemos aquí. Recibe información de muchas áreas sensitivas, también recibe e integra diferentes modalidades sensitivas y reconoce objetos por medio de las manos. Su lesión se denomina agnosia táctil. La agnosia táctil es la alteración en la capacidad para reconocer objetos a través del tacto. El área 43 de Brodmann, o área del gusto. Bueno, esta está situada en la parte posterior de la ínsula y prácticamente en la fisura de Sibio. Es esta que estoy señalando con mi cursor. Sus funciones parecen incluir en mayor medida las de la sensación del equilibrio y su lesión puede determinar la falta de percepción de los sabores. Bueno, continúo con el lóbulo occipital, que es este que tenemos aquí, por debajo del lóbulo parietal. Este está ubicado en la zona posterior del cerebro, que está encargado de procesar las imágenes. En este lóbulo se hallan las áreas o centros nerviosos que regulan importantes funciones tales como la elaboración del pensamiento y la emoción. La interpretación, también la interpretación de imágenes y el reconocimiento de ruidos, visión, movimiento y colores. Este lóbulo contiene las áreas que es el área 17 de Brodmann, o también conocida como área parestriada, área 18 de Brodmann, o área parestriada, área 19 de Brodmann, o área perlestriada. Bueno, empezamos con el área 17, o área estriada. Esta, bueno, aquí con mi cursor la estoy... Este es el centro primario de la visión y su función es recibir y relacionar la información que viene de ambos ojos. Esta se ubica en el lóbulo occipital, en la fisura calcarina. Esta área envía fibras cortas a las áreas asociativas 18 y 19 de Brodmann para conseguir una visión más clara de los objetos,
con presencia de la luz, haciendo posible que su visión sea más nítida. Su lesión puede producir ceguera en alguna zona del campo visual. El área 18 de Brodmann o área palestreada. Es esta que... Ay, me puso acá. Ajá, es esta que tenemos aquí. La 18 rodea el área palestreada y permite el reconocimiento de los objetos, lo que es los colores, la percepción de las letras y la noción de la distancia. Su lesión puede producir diferentes signos, entre ellas la prosopagnosia, que es la incapacidad de reconocer rostros. ¿Cómo se llama eso, perdón, Daira? ¿Cuál? La 19 o la 18. Ah, La prosopagnosia, que es la incapacidad de reconocer. Y esa enfermedad se da tanto en el área 18 como 19 de Brodmann. En estas ambas áreas se da esa enfermedad. Bueno, continúo con el lóbulo temporal. Es este que está aquí. Y en sí, bueno, son dos lóbulos temporales que están situados a ambos lados del cerebro, justo por encima de los oídos. Que bueno, los que fueron a práctica con el doctor apenas, eso fue algo que nos explicó, y los que no, pues los digo ahorita, son dos lóbulos que están, como ya les dije, ubicados por encima de los oídos. Y el lóbulo temporal es la ubicación de la corteza auditiva primaria, que es responsable de interpretar los sonidos, y contiene las áreas área 41 y 42 de Brodmann, o área primaria de la audición, área 23 de Brodmann o área auditiva de Wernicke, área 28 y 34 de Brodmann o área de olfacción. Empezamos con el área 41 y 42 de Brodmann, o también, como ya lo repetí, área primaria de la audición. ¿Mande? Bueno, eso también lo... Ajá, bueno, el área 41 y 42 de Brodmann es una subdivisión de la superficie dorsal del lóbulo temporal, y esta está comprendida en el giro temporal transverso anterior de la circunvalación temporal superior. Bueno, son estas que se encuentran aquí. Permiten apreciar el timbre, la intensidad y el tono de los sonidos, y también su interpretación. Su lesión provoca la pérdida de la audición. Área 22 de Brodmann o área de Wernicke. A ver, es esta que... Bueno, esta está ubicada en la región de la corteza asociativa auditiva en el lóbulo temporal posterior. Permite reconocer el tipo o clase de sonidos y la comprensión de las palabras. Facilita interpretar, también reconocer y disponer las palabras en pensamientos ordenados. Y me parece que es el nivel más alto de la función cerebral, como es la inteligencia. También, cuando hay lesiones en esta área, las personas escuchan y reconocen las palabras, pero son incapaces como que de ordenarlas, y como que son incapaces de hablar correctamente, porque son incapaces de ordenarlas bien correctamente en sus pensamientos. Área 28 y 34 de Brodmann o área de la olfacción. Bueno, la 28 está ubicada en la subdivisión de la corteza cerebral y se encuentra en la cara medial del lóbulo temporal. La 34 en el uncus, en el lóbulo temporal medial. Estas intervienen en los comportamientos de respuesta al reconocimiento de olores, y también son usadas para adquirir y recuperar los recuerdos. Bueno, por último tenemos el lóbulo de la ínsula, que es que tenemos aquí.
Este lóbulo se encuentra en la base de la cisura lateral cubierta por opérculos frontoorbital, frontoparietal y temporal. Y los opénculos son como una tipo tapadera. Eso también ya nos había explicado el doctor. Y la ínsula funciona como un centro integrador de diferentes sistemas como el autónomo o el sistema audiovisual. Esta región cerebral tiene una fuerte implicación en los procesos emocionales, de autoconciencia, e incluso en procesos de lenguaje gustativos y olfativos. Y bueno, este lóbulo contiene las áreas que es el área 13 y 14 de Brodmann. Estas áreas, pues como ya lo dije, se encuentran en el lóbulo de la ínsula y tienen funciones como el procesamiento fonológico, y su lesión puede producir alteraciones afectivas y pérdida de comportamientos inhibidores sociales. El área 25 de Brodmann. Bueno, esta área se encuentra en la región angulada como una banda estrecha de la superficie subcallosa. Es esta que tenemos aquí. Lo estoy marcando con mi cursor. Su función es cambios en el apetito, sueño, estado de ánimo y la ansiedad. También está encargada de la formación de la memoria y es responsable de la autoestima. Área 29 de Brodmann. Antes de que sigas, Daira, Ajá. por favor, repite lo de la ínsula. ¿Qué hallaste de la ínsula? ¿Mandé? ¿Qué hallaste de la ínsula? Estas. ¿Repito lo que dije de la ínsula? Sí, eso te estoy preguntando. Ok, bueno. El lóbulo de la ínsula, esta se encuentra en la base de la cisura lateral que está cubierta por opérculos. Y los opérculos son como una tipo tapadera. La ínsula funciona como un centro integrador de diferentes sistemas como el autónomo o el sistema audiovisual. Y esta región cerebral tiene una fuerte implicación en los procesos emocionales, de autoconciencia e incluso en procesos de lenguaje gustativos y olfativos. Y contiene el área 13 y 14 de Brodmann. ¿También quiere que vuelva a explicar esas áreas, doctor? Sí. Ok. Bueno, el área 13 y 14 de Brodmann tienen como funciones el procesamiento fonológico, y su lesión puede conducir a alteraciones afectivas y pérdida de comportamientos inhibidores sociales. Área 25 de Brodmann. Ok, síguele, eso ya lo dijiste. Síguele. A lo que iba, doctor, es que realmente no se sabe con exactitud las funciones de la ínsula. Es un sistema de integración multifuncional. Hablan de funciones audiovisuales, hablan de funciones afectivas, hablan de funciones de memoria, hablan de funciones de lenguaje, creo también. De lenguaje también, de integración audiovisual, en fin, pero realmente no se sabe con exactitud, como las otras áreas, qué función tienen. Tienen áreas de asociación multimodal, dicen. Así es como le llaman. Multimodal. Cuando no sabemos qué es, pues son áreas de asociación multimodal. O sea que todas las funciones pueden llegar ahí y no sabemos con exactitud si lleguen o no. ¿Ok? Pero bueno, ok. Adelante, Daira. Continúa con lo que estabas. Ahí. ¿Qué pasó, Daira? No te asustes, Daira. Puedes seguir hablando, Daira. Creo que se salió Daira. Tal vez le voy a mandar un mensaje.
Bueno, ya yo creo que las áreas más importantes, de Brodmann que debíamos de conocer, ya las vimos. El Daira nos trajo incluso más áreas funcionales de las necesarias, pero comentó las más importantes. Esas áreas van dentro de mi plática que yo les voy a dar, yo creo que mañana, primeramente Dios, si hay oportunidad, mañana voy a darles el repaso de anatomía de superficie de la corteza cerebral, incluyendo las áreas motoras y el mapa de Brodmann. Lo vamos a ir relacionando. Vamos a ir relacionando los lóbulos, los hemisferios, las circunvoluciones, los surcos. Pónganse a estudiarlo, doctores, todo eso que ya hemos visto esos días, para que sea más fácil la comprensión del tema, ¿ok? Créanme que si estudian, mañana lo vamos a aprender perfectamente bien, ¿de acuerdo? Y vamos a tratar de homogenizar conceptos y criterios, precisamente para que no pase lo que pasó con nervios craneanos. A pesar de que yo les dije, esto les voy a preguntar en cada nervio, pues no lo hicieron así, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, pónganse a estudiar y mañana vamos a homogenizar criterios de conceptos básicos de la anatomía de superficie de los hemisferios cerebrales con las áreas funcionales. Como les dije al principio de esta semana, llegamos a la parte, al top del conocimiento de todo lo que hemos venido viendo de la neuroanatomía, ¿ok? Las áreas de la corteza cerebral que tienen una relación funcional con todo lo que ya hemos visto y que nos va a servir para comprender cómo funciona nuestro sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Bueno, pues tengan una bonita tarde, doctores. Sí. Yo solo tenía una duda. Lo que pasa es que yo en una información encontré que las áreas de la ínsula eran 13, 14, 15 y 16, pero veo que mi compañera Daira dijo que eran 13 y 14, entonces... No, también está en la 15 y la 16, pero no tiene mayor relevancia, incluso ni acordarnos de ella, no se las voy a preguntar porque no tienen una función, como les dije hace rato, no tienen una función definida. De hecho, por eso le pedí que me volviera a leer esta Daira. Nomás está pendiente la evaluación de Daira. Doctor, ya... Ah, ya estás aquí, Daira. Ah, pues de una vez, Daira. A ver, Daira. ¿En qué área me quedé? Ya ahí lo vamos a dejar, Daira. Con lo que dijiste es más que suficiente. Lo demás sí es importante, pero bueno, eran más minucias. No es tan relevante. Yo creo que las áreas funcionales más importantes, pues es que son las que debemos saber. ¿Dónde leemos? ¿Dónde movemos los ojos? ¿Dónde movemos nuestro cuerpo? ¿Dónde sentimos? ¿Dónde olemos? ¿Dónde llega la corteza? ¿Dónde llega los estímulos auditivos? ¿Dónde llegan los estímulos del lenguaje hablado? ¿Dónde llega la vista, la visión? Eso ya lo dijiste, ¿no? ¿Con qué área hablamos? En fin, yo creo que lo más importante ya quedó bien explicado. A ver, Daira, yo no te entendí qué significa apraxia. Daira. Apraxia. Dificultad para hacer movimientos coordinados. No sé, corríjame si estoy mal. Ok. Es la dificultad para hacer actos motores o un acto motor coordinado que ya conocíamos y que ya conocemos. ¿Okay? Y que el paciente no tiene parálisis. Entonces, una cosa es que no puedas caminar porque tengas hemiplegia derecha, por un infarto frontal del lado izquierdo, a que no tengas infarto y tengas un tumor en áreas premotoras que imposibiliten que tú hagas el acto motor de la marcha. O sea, fuerza sí tienes, acción muscular sí la tienes, la idea sí la tienes, pero la ejecución de la marcha no la puedes hacer. Eso se llama apraxia motora. Otro ejemplo, tú sabes vestirte, tú sabes qué ropa ponerte primero, todo el protocolo que hacemos para vestirnos, ¿no? ¿Qué va primero y qué va hasta lo último, ¿no?
Bueno, ese acto motor planeado, ese acto motor secuencial, ese acto motor que todos sabemos hacer todos los días, por alguna razón como la demencia, el paciente no puede hacerlo. En vez de ponerse el short en la parte inferior, se lo pone en la cabeza. En vez de ponerse el brasier, por ejemplo, en la parte alta del tórax, se lo está intentando poner como calzón. A esa incapacidad para hacer ese acto motor se llama apraxia. Y hay apraxia de la marcha, apraxia del vestido o de la vestimenta, apraxia de la escritura. Y es por una lesión generalmente en áreas premotoras, que están por delante de la corteza motora. O sea, la corteza motora está intacta. Mover sí se puede, mover sí tiene acción muscular, pero no tiene la capacidad para coordinar y planear ese acto motor, el de la marcha, el de la vestimenta o el de la escritura. Y hay otros tipos de apraxias. Muy bien. Y tú misma quiero que me digas qué es lo que entendiste por estereognosia. Lo mencionaste hace rato. ¿Qué? ¿Estereognosia? ¿Qué pasó, Daira? Tú lo dijiste. Sí mencionó eso, pero es que no lo estoy escuchando bien. Sí, bueno, por supuesto. la estereognosia es creo que es el proceso de reconocimiento táctil de los objetos. Muy bien, ok. Es el reconocer los objetos con el tacto. Por ejemplo, con los ojos cerrados podemos ponerle a alguien este objeto que tengo aquí, creo que lo están viendo. Se lo ponemos a alguien y tan solo con el tacto debe de reconocer él. Y tenemos toda la capacidad, porque utilizamos el tacto, utilizamos la presión, utilizamos el movimiento, utilizamos incluso la sensación térmica. Y entonces con los ojos cerrados nosotros con todo eso, esa información, podemos decir que esto es un reloj. Entonces esa capacidad de reconocer los objetos con el tacto es estereognosia. Ok. Daira, ¿cuál es el área en el mapa de Brodmann? ¿Cuál es el área del gusto? El área 43 de Brodmann, doctor. Muy bien, Daira, muy bien. El área 43 de Brodmann. Muy bien. ¿Y cuál es el área del campo ocular frontal donde podemos nosotros seguir los objetos de manera voluntaria con la mirada conjugada? Por ejemplo, un balón de ping-pong, un balón de tenis, la figura de una persona corriendo, en fin. Ese seguimiento voluntario de la mirada, ¿dónde está? No, bueno, ¿es en el área 8 o...? Muy bien, es en el área 8. ¿Cómo se llama? ¿Mande? ¿Cómo se llama esa área 8? Campo ocular frontal. Daira, ¿cuáles son las áreas más importantes del razonamiento en el mapa de Brodmann? Eso no lo sé, doctor. ¿Cómo que no lo sé si tú lo acabas de explicar? Razonamiento, juicio, planeación motora, inteligencia, carácter, todo eso está ahí. A ver, alguien del grupo que haya escuchado la ponencia de Daira. Me parece que son las áreas, el área 9, 10, 11 y 12. Eso, O también conocida ya. como bloque de asociación prefrontal, ¿no? Eso, así es. Es el área de asociación o de planeación. Perdón, prefrontal, área prefrontal. Así se llama, área prefrontal o área del razonamiento y juicio. Ahí está nuestra inteligencia, doctores. Esa es la parte que nos hace aquí en la punta de los lóbulos frontales. Por eso cuando había algún paciente esquizofrénico, loco o asesino o agresivo que tenían estas características, desde hace muchos años en la antigüedad se hacía lo que se conoce con el nombre de lobotomía frontal. En algunas ocasiones metían a través de la fisura orbitaria superior un punzón para destruirle los lóbulos frontales. Muchas veces provocaban la muerte de sus pacientes. Al provocarles lobotomía frontal, el paciente que quedaba, le llamábamos desaferentado.
quiere decir que quedaba indiferente al medio, sin iniciativa, sin planeación motora, sin juicio, sin razonamiento, sin agresividad y sin motivación. ¿Okay? Entonces, en la actualidad, eso se hace, pero con fármacos. Ya no se hace quirúrgicamente, ya no se hace la lobotomía frontal, la destrucción de los lóbulos frontales. Ahora se hace con medicamentos que le llamamos neurolépticos. Le damos los neurolépticos a los pacientes con esquizofrenia agresiva o con depresión psicótica o con ansiedad psicótica, que tienen ideas incluso suicidas o homicidas. Se les dan tratamientos con estos neurolépticos y el paciente, mira, así como algunos que conozco, con la cabeza agachada, indiferentes, que le tienes que preguntar 3 veces la misma cosa para que te contesten, y que cuando tú les hablas y le preguntas algo te dicen, mande. Así más o menos es como se comportan los pacientes que están con tratamiento con neurolépticos. De una vez grábense esa palabra, porque la van a utilizar cuando lleven farmacología. Es un grupo de fármacos que se les denomina neurolépticos. ¿Ok? Muy bien. Daira, ya la última pregunta, porque ya nos tenemos que retirar. ¿Cuál es el área encargada de la audición, el área auditiva primaria? Lo dijiste y lo dijiste bien. ¿Mandé? El área... Ay, Dios mío, Daira. A ver, alguien del grupo. La 41. 41 y 42. 42. Ya viste, Daira, cómo te las ganan. Así debe contestar una. A ver, Daira, área auditiva primaria 41 y 42. A ver, Daira, área visual primaria 17. Área visual secundaria 18 y 19. Área del gusto 43. Área de Broca 44 y 45. ¿Por qué? Porque tú te las estudiaste. ¿De acuerdo? Bueno, doctores, pónganse a estudiar estas áreas que les pregunté y que les estoy repitiendo. Son las que les voy a preguntar mañana. Por favor, apréndanlas, porque se las voy a preguntar en el examen también. ¿Ok? Que tengan una bonita tarde, doctores, y pónganse a estudiar. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Doctor, hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Doctor, buenas noches. Hasta luego, doctor. Doctores. Hasta luego, buenas noches.